Noé 2025. El milagroso Arca de la Redención y los sagrados secretos de Dios revelados. En el tercer año de Joaquín, mientras la corrupción de la humanidad se extendía como un manto pesado sobre la tierra, un hombre se destacaba entre la nublada alabanza a la maldad. Noé, hijo de Lamec, era conocido en su pueblo como el hombre que caminaba con Dios. Su vida era un faro brillante en un mundo oscuro. La violencia y el pecado habían alcanzado su cúspide, excluyendo a su creador de la gloria que él merecía. La incredulidad se esparcía por las calles de su aldea, y las risas burlonas de sus vecinos resonaban como ecos de condenación, mientras que se negaban a escuchar el mensaje de salvación que Noé proclamaba con firmeza. Un día, mientras Noé se encontraba en solitario en la cima de una colina, sintió que una presencia inigualable llenaba el aire. El viento cesó, y una calma inusual se apoderó del entorno. Entonces, la voz de Dios resonó desde los cielos, poderosa y clara, llenando el espacio que lo rodeaba. «Noé», dijo la voz divina, «ha llegado el tiempo de un juicio sobre esta tierra corrupta. Construirás un arca de madera, y haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Con ella preservaré a ti y a tu familia, además de un remanente de toda especie viviente». En ese instante, un escalofrío recorrió su cuerpo. El peso de la responsabilidad se posó sobre sus hombros, y una chispa de esperanza encendió su corazón. Noé comenzó a construir el arca, midiendo cada tabla con cuidado y dedicación, mientras las miradas de la multitud se posaban en él con curiosidad y burla. Cada golpe de su martillo resonaba como un llamado de advertencia. «El juicio se acerca», proclamaba, pero sus palabras caían en oídos sordos. La incredulidad de su entorno se manifestaba en la burla y el rechazo. Su esposa y sus hijos se unieron a él en la ardua tarea, uniendo sus manos en una obra que desafiaba la lógica humana. Sin embargo, la creciente brecha entre el bien y el mal se hacía evidente, y las familias de su vecindario optaban por desafiar a Dios, aferrándose a su estilo de vida. Poco a poco, los cielos comenzaron a oscurecerse, y un aire de inquietud se instaló en la tierra. Los habitantes ignoraban la señal de la inminente tormenta, burlándose de Noé, que permanecía firme en su fe. Con cada día que pasaba, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sus oraciones de intercesión por aquellos que conocía parecían caer al vacío. Cuando el tiempo llegue, se repetía, la salvación solo estará en el arca. Y así, cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, un estremecimiento recorrió su cuerpo, confirmando la certeza del mensaje divino. El cielo se abrió, y el torrente se desató como un clamor de juicio. Los gritos de desesperación llenaron el aire, mientras las aguas cubrían la tierra. Noé se encontraban al borde del arca, sintiendo el golpe de la fe en su pecho. Así, Noé esperó con fervor, enviando un cuervo y luego una paloma, buscando la señal de la tierra que volvería a florecer. 14 días después, la paloma regresó, trayendo en su pico una hoja de olivo. Era un símbolo impactante, el restablecimiento de la creación, el renacer de la vida después de la destrucción. La familia de Noé se unió en llanto y gratitud, pues en aquel pequeño gesto encontraron esperanza donde había sombra. Los días continuaron su marcha y finalmente el arca encalló sobre las montañas de Ararat. El silencio impregnaba el ambiente mientras todos los ocupantes se preparaban para desembarcar a un mundo nuevo y renovado. Noé, con manos temblorosas, hizo una ofrenda a Dios, agradeciendo por la preservación de su familia y la promesa de salvación. El olor del sacrificio ascendía hacia los cielos mientras una luz atravesaba las nubes, el resplandor de un pacto que aún estaba por cumplirse. En ese momento de devoción, la voz de Dios resonó una vez más. «He aquí, establezco mi pacto contigo. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre,
ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Esto será la señal del pacto entre yo y la tierra. Un arco iris en las nubes será el recordatorio de mi promesa eterna. Las palabras de Dios asentaron un profundo sentimiento de asombro y reverencia en Noé, quien se sintió abrumado ante la grandeza de su misericordia. Mientras miraba hacia el cielo, el arco iris se formaba, vibrante y lleno de colores. Pero en su corazón, Noé también llevaba la carga de un nuevo futuro y la responsabilidad de un pueblo que debía renacer. Las palabras de Dios seguían resonando, trayendo consigo la inquietante claridad del desafío inminente. Aún los corazones de los hombres son propensos a la maldad. Mientras la familia de Noé comenzaba a asumir su nuevo papel como custodios de la creación, un sentido de propósito se despertaba en su interior. ¿De qué manera servirían ellos a Dios y a la humanidad restaurada? El misterio de la redención seguía latiendo en su espíritu, prometiendo que más allá del arco iris se encontraba un camino que podía conducir a la salvación, tanto él como a sus futuros descendientes. ¿Estaba listo Noé para enfrentar la prueba de su fe en el nuevo mundo, donde cada decisión podría dirigir el rumbo de su linaje? La pregunta se hacía eco en su mente mientras se preparaba para el inminente retorno del ciclo de la vida bajo la soberanía de Dios. El futuro estaba lleno de posibilidades divinas, aguardando ser revelado en la luz de la nueva creación. El amanecer filtraba suaves rayos entre las nubes aún persistentes, marcando el inicio de un nuevo día en la tierra renovada. Noé, sintiéndose renovado en espíritu, miraba expectante hacia el horizonte, donde la luz del sol tocaba las cimas de las montañas de Ararat. Aunque el silencio reinaba, su corazón latía con la intensidad del propósito divino que se manifestaba como un eco resonante de la voz de Dios en sus pensamientos. Había llegado el momento de salir del arca. «Noé, ven», llamó su esposa, Naama, con la voz clara como el canto de un ruiseñor. Ella señalaba hacia la entrada del arca, donde la puerta de madera chirriaba mientras se abría, revelando la vasta extensión de la nueva creación. Los animales, en un orden divino, se preparaban para pisar la tierra tan ansiosamente anhelada. La familia tomó un momento para contemplar el impactante panorama que se extendía ante ellos. Todo era serenidad, una calma que hablaba de restauración. Pero Noé sintió en su pecho una inquietud profunda. La promesa de Dios era absoluta, pero con ella también venían cargas y responsabilidades. Él sabía que debía guiar a su familia en este nuevo camino, y se preguntó, ¿estarán preparados para la devastadora maldad que aún habita en los corazones de los hombres? Mientras los animales empezaban a descender, Noé miró a sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Con un brazo alrededor de cada uno, sintió un peso que lo unía a ellos, un mandato divino de ser líderes y ejemplos en esta nueva era. Recordad siempre la promesa del Altísimo, les instó. No podemos permitir que el mal vuelva a ascender entre nosotros. Pasaron horas mientras la familia dejaba el arca y comenzaba a adentrarse en el mundo exterior, lleno de posibilidades y desafíos. Llenaron sus corazones con esperanza y levantaron sus manos hacia el cielo en reconocimiento de la grandeza de Dios. Sin embargo, en su interior una preocupación persistía. ¿Cómo preservarían realmente la bondad en una humanidad que había conocido tan profunda corrupción? Al caer la tarde, Noé se apartó y se retiró a un lugar apartado, buscando la soledad y la conexión con su Creador. Allí, sobre un monte pequeño, alzando sus ojos hacia el cielo despejado, susurró sus temores y ansiedades. «Señor, ¿cómo te serviré en este nuevo pacto? Guíame. ¿Qué como hombres debemos hacer para que nunca más vuelva a suceder un juicio como el que hemos soportado?» De repente, una voz vibrante resonó en el viento, como un susurro celestial. «Pueblo mío, aún hay un tiempo de prueba.
y de la tierra brotará una nueva semilla. Os enviaré un mensajero, quien abrirá los ojos de los ciegos y restaurará lo quebrantado. Noé, sobrecogido, se arrodilló. Las palabras de Dios traían consigo un nuevo misterio que despertaba aún más la angustia y la curiosidad en su alma. ¿Quién sería ese mensajero? ¿Cómo transformaría el rumbo de la humanidad? La promesa de un Redentor resonaba como un eco en su corazón, y en ese instante la profundidad de su llamado se hizo evidente. Con una profundidad en su ser que nunca había experimentado, Noé entendió lo que significaba elevar a su familia más allá del arco iris, guiando a su descendencia hacia la luz de un nuevo amanecer. Consciente de que la historia de la humanidad apenas comenzaba a desarrollarse, una chispa de esperanza se encendió en su espíritu al considerar que, aún en medio del caos, Dios estaba orquestando un plan de redención. Los siguientes días estuvieron marcados por la construcción de un altar en la tierra fresca. Allí levantaron ofrendas de gratitud y adoración, esperando que cada sacrificio purificante fuera un recordatorio de su compromiso con el Altísimo. Mientras el eco de sus alabanzas subía hacia los cielos, Noé comprendió que la responsabilidad que llevaban era más que la mera supervivencia. Era una invocación a seguir las huellas del gran Creador hasta los confines de la redención. Sin embargo, mientras la familia de Noé se adentraba en este viaje de obediencia, la sombra de la antigua maldad comenzaba a acechar. Los ecos de la corrupción anterior parecían mezclarse con la esperanza de lo que estaba por venir. ¿Podrían resistir la tentación? ¿Serían los custodios que Dios esperaba que fueran? Con sus corazones llenos de preguntas y la mirada atenta hacia el futuro, una verdad emergía de los cielos. El tiempo revelará el propósito, y el plan soberano de Dios ya estaba en marcha, aguardando ser despliegue ante sus ojos. Noé levantó la mirada hacia el cielo despejado, sintiendo la brisa fresca que acariciaba su rostro. La creación, aún vibrante por la reciente restauración, parecía respirar a su alrededor. Sin embargo, un peso en su corazón no se desvanecía. Las palabras del Altísimo aún resonaban en su mente. Os enviaré un mensajero. ¿Qué significaba eso para él y su familia? Los días siguientes transcurrieron entre la construcción de nuevas estructuras para habitarlas, sembrar la tierra y dar vida nuevamente a este mundo renovado. Sem, Cam y Jafet mostraron gran destreza al labrar y plantar, mientras Naama organizaba su hogar con el mismo fervor con el que antaño había cuidado del arca. La familia unía esfuerzos, aunque cada uno sentía en su interior la tensión entre la esperanza y la inquietud. Una noche, mientras Noé observaba el cielo estrellado, decidido a buscar nuevamente la guía de Dios, se sintió atraído hacia el lugar donde habían levantado el altar. Allí, sus pensamientos eran como los raudales de un torrente, llenos de ansias de entender la voluntad divina. Señor, clamó con fervor, ¿cómo podemos asegurar tu camino en medio de este nuevo comienzo? Muéstrame la senda que debemos seguir. Bajo la sombra de la luna, un silencio sagrado envolvía el entorno. A medida que el viento susurraba entre los árboles, Noé escuchó una respuesta que no solo llenó su mente, sino que vibró en su espíritu. La fidelidad de tu corazón será puesta a prueba, y el camino hacia la redención no solo es hacia afuera, sino también hacia adentro. Reinventarás la vida que lleváis, pero el eco de lo que ha pasado aún habitará en las sombras de los hombres. Así, cada día pasó como una prueba, donde debían resistir la tentación de errar el camino. Noé introdujo enseñanzas en su familia, reflexionando sobre el pecado que había llevado al juicio anterior. Se sentó con Sem, Cam y Jafet y les habló de las verdades que Dios había revelado, instándoles a volver su mirada hacia la justicia y la misericordia. Respeta la creación, amados hijos, les advirtió, pues el mismo corazón de Dios late por cada criatura.
Tened cuidado, porque aún entre nosotros el enemigo aguarda. Pero a medida que la vida reanudaba su curso, sombras del pasado parecían entrelazarse con la nueva esperanza. Entre los primeros habitantes que comenzaron a poblar la tierra, se notaba la avaricia en algunos ojos. El anhelo por el poder aún nacía en los corazones. «¿Qué haremos, padre?», preguntó Sem, con la preocupación reflejada en su rostro. «¿Cómo podremos evitar que la maldad se enseñoree de nuevo?». Noé tomó una larga respiración y se sintió fortalecer al recordar el pacto que había hecho con Dios. «Debemos ser un ejemplo», dijo con convicción. «Al vivir en rectitud y amor, seremos luz en medio de la oscuridad. Dios está con nosotros y nos guiará hacia el cumplimiento de su promesa». Mientras la familia trabajaba, nuevas comunidades empezaron a formar alianzas y compartir recursos. Sin embargo, la tentación de volver a viejas costumbres a menudo derrapaba en sus interacciones. La lucha era constante. La bondad debía florecer en medio de una maleza dispuesta a asfixiar. Así, manteniendo los ojos en la promesa, Noé y su familia perseveraron filtrando la fe en cada acción. Y sucedió que un día, mientras la familia se hallaba en el monte, una luz inusitada brilló en el cielo. Era un destello que parecía venir de lo alto, y al igual que las primeras rayos de luz después de la tormenta, su esencia era pura y resplandeciente. Noé, sintiendo la presencia divina, se arrodilló mientras su corazón latía con un nuevo sentido de expectación. Un inmenso susurro resonó como eco en su ser. «He enviado señales a los hombres. Han de entender que no he olvidado la tierra. Los tiempos se acercan y el mensajero que prometí vendrá en su debido tiempo. Buscarán al verdadero Hijo del Hombre, quien traerá esperanza eterna». El alma de Noé se llenó de tribulación y esperanzas renovadas. ¿Quién sería ese mensajero? ¿Y qué señales extrañas traerían consigo los tiempos por venir? Las preguntas volvieron a inundar su mente, como las aguas del diluvio, pero también comprendió que la respuesta aguardaba en el tiempo divino de Dios. Consciente de que su vida y la de su familia se entrelazaban con un plan más grande, miró hacia el futuro. La historia apenas comenzaba y el verdadero propósito de Dios se desplegaría ante ellos. Se levantó con un renovado sentido de responsabilidad, sabiendo que a pesar de las luchas, la promesa de la redención se acercaba, y la salvación que había de venir llenarían no solo sus corazones, sino toda la humanidad. Mientras el sol comenzaba a ascender sobre el horizonte, bañando la tierra con su luz dorada, Noé sintió el peso del amanecer. En su corazón ardía una mezcla de confianza y ansiedad. Había revelaciones que aguardaban su cumplimiento, y la memoria de lo que había ocurrido antes era un recordatorio constante de las fragilidades del hombre. Esa mañana, mientras su familia se preparaba para la jornada, Noé les reunió bajo el viejo olivo donde muchas veces habían compartido enseñanzas. «Hijos», comenzó con voz grave, «cada día es un regalo de Dios y una oportunidad de ser parte de su obra redentora. Debemos unirnos en oración y en acción para que nuestro corazón esté alineado con su propósito». Los hijos asistieron, pero en sus rostros se reflejó un sutil temor ante la responsabilidad. Cam, el más joven, repitió la pregunta que borboteaba en sus corazones. «Padre, ¿cuál será el destino de la humanidad si el mensajero que esperas aún no ha venido? ¿Podremos ser verdaderamente diferentes?». Noé miró a su hijo, comprendiendo el dilema. El hombre ha sido creado libre, y aunque la redención es un don divino, cada uno debe elegir entre el bien y el mal. La palabra del Altísimo es clara: «Coged al camino del justo, y no se aparten de él los que amáis». Seremos un testimonio de la luz en medio de la oscuridad. Ese día, mientras labraban la tierra, un murmullo inquietante llegó a sus oídos. Se acercaron a una colina cercana donde había reunido un pequeño grupo de hombres y mujeres.
hombres que antes de la tormenta creyeron en la soberanía de Dios. Uno de ellos, un anciano de rostro marcado por la experiencia, se erguía como quien ha visto la gloria y la ruina. «Noé», exclamó con fervor, «tus palabras han llegado lejos. Muchos temen que la maldad se levante nuevamente entre nosotros. Necesitamos una señal, algo que nos conecte con el Altísimo, algo que nos muestre el camino». Noé se sintió impulsado a hablar con audacia. La señal que buscan no vendrá, sino que debe surgir dentro de cada uno de nosotros, en nuestra opción de vivir con justicia. Pero el día llegará en que el mensajero será visible, y cuando lo sea, el mundo no lo abrazará fácilmente. Al oír esto, murmullos recorrieron el grupo, pero algunos en sus corazones se llenaron de esperanza. La incertidumbre sembraba un campo fértil para el cuestionamiento. El anciano pronto habló de los relatos que corrían acerca de aquellos que estaban buscando la sabiduría y la verdad. A medida que compartía, Noé sintió que la atmósfera se cargaba de una tensión y una expectativa palpable. Mientras caía la tarde, regresaron a su hogar. El silencio en la casa era profundo, todos meditando en las palabras de Noé. Esa noche, mientras la luna iluminaba el mundo, una estrella fugaz cruzó el firmamento. Fue un momento breve, pero como un guiño del cielo, resonó en el alma de Noé que la promesa de Dios era inquebrantable. «Señor», susurró en un acto de entrega, «te imploro por guía. Avanza en medio de nosotros. Haz que nuestras vidas sean el vehículo de tu gloria en esta tierra. Muéstranos el camino del verdadero mensajero, y que nuestra fe no se apague ante las adversidades que estén por venir». Mientras Noé oraba en la soledad de su habitación, una voz resonó en su espíritu. «Hijo de justicia, la hora se acerca. He de alzar un nuevo pacto. Muchos se perderán en su propio anhelo, pero aquellos que escuchen la voz del mensajero encontrarán el camino. La promesa viene. Prepárate, pues el tiempo se acerca». Noé se percató de que lo que parecía lejanía estaba ya comenzando a fraguarse. La esperanza y el temor colisionaban en su pecho. La historia de la humanidad estaba a punto de dar un giro, y en su interior sabía que todo estaba alineado con un plan soberano que solo Dios podía orquestar. ¿Quién sería el mensajero y cómo llevaría la salvación al mundo? Estas interrogantes lo dejaban al borde de la expectativa y la gloria de la revelación celestial. La senda hacia el Redentor continuaba, y las señales se iban revelando un poco más cada día, mientras el corazón de Noé latía con la certeza de que un nuevo tiempo estaba en proceso de manifestarse. A la mañana siguiente, Noé despertó con el alba y un renovado sentido de urgencia en su corazón. Los ecos de su oración resonaban en su mente, y la voz que había escuchado parecía aún vibrar en el aire. «Hijo de justicia, la hora se acerca». Impulsado por una necesidad inminente de actuar, reunió a su esposa y a sus hijos bajo el olivo que en sus raíces guardaba la historia de sus enseñanzas pasadas. «Hoy», comenzó, con la voz tomada de un fervor santo, «debemos buscar al Altísimo en ayuno y oración. Nuestra misión no es solo vivir en obediencia, sino ser instrumentos de su voluntad. El tiempo es corto». Sin más palabras, la familia se dispuso a clamar al Señor, unidos en un solo espíritu. Mientras sus voces se elevaban hacia el cielo, un profundo manto de silencio cubrió el campo. La tierra parecía contener el aliento, como si la creación misma anhelara escuchar la respuesta de su Creador. La familia, en un acto lleno de fe y determinación, oró por la guía divina que los llevaría a ser luces en la oscuridad que los rodeaba, a ser refugio en tiempos de tempestades. Pasaron horas en intensa súplica, y cuando el sol comenzó a descender, el cielo se tornó en tonos de púrpura y oro. En ese instante, una nube oscura apareció en el horizonte, como un presagio de lo que podría venir. El anciano que había hablado con Noé apareció nuevamente al pie de la colina. Su rostro, en contraste con la sombra que se cernía, llevaba la marca de la experiencia y la revelación.
Noé, pronunció el anciano, su voz resonando con la autoridad del pasado. Señales están siendo reveladas y el juicio se aproxima. Hay algunos que, despojados de la fe, se entregarán al mismo pesar que fue el abismo antes del diluvio. Pero tú, hijo de justicia, serás guardado. Hay un mensaje que el Altísimo desea que compartas. La tensión llenó el aire mientras el anciano continuaba. El mensajero que buscas no llegará solo en tiempos de gloria, sino en medio de la desolación. El pueblo debe aprender a discernir entre la aún voz dolorida de la maldad y la suave llamada del Padre. Los que se nieguen a ver la verdad sucumbirán al juicio. A medida que el anciano hablaba, una preocupación profunda se asentó en el corazón de Noé. ¿Qué puedo decirles para prepararlos? ¿Cómo pueden ser sus corazones lo suficientemente fuertes para afrontar lo que vendrá? Comparta con ellos la historia de la redención, iniciando desde el principio, respondió el anciano. Recuerda cómo la fe de Abel fue un testimonio ante el Altísimo, cómo Enoc caminó con Dios y fue arrebatado para no ver muerte. Sus vidas eran ejemplos de lo que puede acontecer cuando el corazón se allega a la voluntad de Dios. Con cada palabra, el fuego de la misión de Noé se avivaba, y la idea de revelar ese mensaje de esperanza y advertencia comenzó a cobrar vida. Haré que mi familia se convierta en un bastión de verdad y perseverancia, dijo él, aunado en espíritu con su Padre eterno. Mientras el día se convertía en noche, el aire vibró con un manto de expectativa. Noé sintió que su corazón se conectaba con Dios de una forma más intensa, como si el cielo estuviese abriendo una nueva dimensión de revelación. Entonces, una paloma apareció, rompiendo el silencio como un susurro de paz. Volando alto, pareció marcar una ruta hacia el horizonte, llena de posibilidades e incertidumbres. Noé comprendió que la promesa de la llegada del mensajero no sería solo un evento, sino una acción en varios actos que estaban por ejecutarse. «Señor», exclamó, «déjanos ser parte de esta historia. Haz de nuestras vidas un eco de tu verdad, un signo de tu fidelidad». Un escalofrío recorrió su ser al recordar las palabras recibidas en su oración. «Prepárate, pues el tiempo se acerca». ¿Qué más había de llegar? La expectativa se volvió palpable, y él supo que aunque el camino sería espinoso, la gloria y la redención prometidas estaban al alcance de sus manos. Desde el océano de la historia, la revelación de Dios comenzaba a tejerse de nuevo. Así, la historia de la humanidad prosiguió, uniendo el pasado, el presente y el futuro en un hilo de salvación. El ciclo de la vida continuaba, pero el desenlace estaba impregnado de misterio. ¿Qué iba a desatar el poder de la redención en una tierra tan dividida? La inquietante promesa seguía flotando. Las puertas del cielo están a punto de abrirse nuevamente. Mientras la oscuridad de la noche se cernía sobre la tierra, Noé y su familia permanecían en oración. A medida que las estrellas parpadeaban con una luz tenue sobre ellos, el corazón de Noé latía con fuerza ante la inminente revelación que se avecinaba. Con cada súplica al Altísimo, una profunda certeza se afirmaba en su interior. Él tenía un propósito más grande que su propia existencia. La paloma, aún presente en su mente, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de la unión entre el cielo y la tierra. Noé sintió en su espíritu que debía ir más allá de las palabras. Su vida debía convertirse en un testimonio vivo de la gracia divina, un destino marcado hacia la salvación que se extendía más allá de sus propios límites. Al amanecer, el cielo se iluminó con un fulgor sagrado. En ese instante, un resplandor tangible llenó el aire, como si las nubes mismas abrieran un pasaje a lo divino. Noé se sintió compelido a salir a buscar la señal del Señor, y así se dirigió a la cima de la colina.
aferrado a la fe que lo había sostenido durante todo su andar. Mientras ascendía, su mente recorría las historias del pueblo de Dios, de cómo cada uno, desde Adán hasta sus días, había enfrentado desafíos y había encontrado en la obediencia la clave de su redención. En la cima se detuvo por un momento, contemplando el vasto horizonte y la creación que lo rodeaba. «Oh Jehová», clamó, «tu pueblo está perdido en las tinieblas. Muestra tu poder una vez más y guía mis pasos en este tiempo de incertidumbre». Su voz resonó en la calma, creando un eco que parecía ser la respuesta de Dios. De repente, un estruendo atronador cortó el aire. Una enorme tormenta se desató, trayendo consigo vientos que rugían como leones. Noé miró al cielo, y entonces, en medio del clamor, oyó de nuevo la voz del anciano que se le había aparecido. «Hijo de justicia, no temas, la revelación está en camino. Reúne a tu familia, por el tiempo se ha cumplido, y las aguas comenzarán a moverse». Noé volvió rápidamente hacia el hogar, clamoroso en su corazón. Su familia lo recibió con miradas que mezclaban temor y determinación. «El tiempo ha llegado», anunció. «Debemos prepararnos. Hay un mensajero entre nosotros, una señal de esperanza, y el juicio de Dios está en la puerta». Con el corazón ardiente por la pasión divina, Noé relató la historia de la redención, empezando desde la creación, pasando por la fe de Abel hasta el testimonio de Enoc. Les instó a recordar que cada vida vivida en obediencia es un ladrillo en la edificación del reino de Dios, mientras comenzaba a alzar el arca, la obra que aseguraría la perpetuidad de la vida en medio de la inminente destrucción. Los días se volvieron semanas, y mientras la familia trabajaba sin cesar, un mandato divino resonaba en su interior. Como la antigüedad había traído promesas de salvación, el futuro se acercaba con la misma frecuencia de la voz de Dios. En sus corazones la certeza creció. No solo estaban construyendo un refugio físico, sino preparando el camino para la llegada de aquel que traerá verdadera redención, el prometido entre las naciones. Una tarde, mientras la marea de incertidumbres aumentaba, un ángel del Señor descendió y se posó ante Noé al borde del arca. «Las puertas del cielo, hijo mío, se abrirán tan pronto como el agua descienda y el juicio se inicie. Pero recuerda, no solo deberás salvarte tú, sino también proclamar la esperanza al mundo que perece». Pero un día, cuando el sol parecía evadir su calor, un nuevo acontecimiento sacudió la pequeña familia. Una oleada de animales, desde leones hasta aves, comenzó a acercarse, como si respondieran a una convocatoria divina. «¡Noé!», exclamó su esposa, con los ojos abiertos de par en par. «¡Esto es un milagro! ¡Mira!». Juntos vieron cómo los animales, en perfecta ordenación, acudían al arca, como si fueran guiados por una mano invisible. Noé se postró, entendiendo que lo que sus ojos contemplaban no era casualidad, sino la acción soberana de Dios. Las palabras del Señor reverberaron en su mente. «He aquí, yo traigo un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya aliento de vida». Génesis 6:17. Los animales eran el testimonio viviente de la promesa de Dios y del cumplimiento de su plan. Sin embargo, en medio de la certeza divina, una sombra de inquietud lo envolvió. «¿Cuántos oirán la advertencia?», se preguntó con el corazón en un torbellino de temor y fe. En ese instante sintió que el peso de su misión crecía. No era solo sobre él y su familia, sino que se trataba de la eterna redención que se cernía sobre la humanidad y que muchos ignorarían. El momento culminante de las aguas estaba cerca, y el mensaje que debía compartir ardía en su pecho. «La puerta de la gracia se abrirá», pensó, «pero también se cerrará». Entonces, mientras miraba a los animales entrar en el arca, se dio cuenta de un poderoso secreto.
En la desesperación de los tiempos de juicio, Dios estaba en realidad preparando el camino para la salvación. Renovado por esta revelación ante la inminente calamidad, Noé se preparó para cumplir su destino como mensajero de esperanza. Con voz firme anunció: «El tiempo de la gracia se acerca, proclamaré la venida del reino, y muchos recibirán la salvación antes que las aguas cubran la tierra». Así comenzó su jornada más importante, la de anunciar al mundo que el Creador aún ofrece redención. Un nuevo misterio se tambaleaba en las profundidades de su corazón. ¿Quién se salvará en el tiempo del diluvio? ¿O será este solo el comienzo de un nuevo pacto? Mientras los días se acercaban al tiempo de cumplimiento, el ambiente era cada vez más inquietante. Noé continuaba trabajando incansablemente en el arca, pero su mente estaba sumida en pensamientos profundos. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, labraban la madera con manos fuertes, pero sus corazones llevaban la carga del juicio que se avecinaba. Las burlas de los hombres resonaban en sus oídos como ecos de un destino que todos parecían ignorar. La voz de Noé, más que una simple predicación, se había vuelto un grito pidiendo a la humanidad que reflexionara. «Noé», llamó Sem un día, mientras colocaban un travesaño en el arca. «Los hombres del pueblo vienen a observarnos de nuevo. Dicen que quieren ver la locura que estamos haciendo. Quizá deberíamos darles una advertencia más clara». «No debemos temer a su desprecio», respondió Noé con firmeza. Lo que el Señor ha predecido debe cumplirse. Deberíamos preparar nuestro corazón, pues el tiempo de la gracia ya no es solo un mensaje, sino una misión. Así, en cada recreo que les dejaba el trabajo, Noé compartió con su familia las historias de la creación, la caída del hombre y el poder de la redención. Mientras hablaba, un anhelo ardía en su pecho. Deseaba que todos conocieran el amor del Creador. A través de su fervor se les unió el peso de la responsabilidad. Los animales continuaban llegando al arca, en una procesión que desafiaba la lógica de los hombres, pero también atraía más burla. Las voces ironizaban: «Miren a esos tontos, ¿qué hará una cabra en un bote colosal?». Pero la fe de Noé no flaqueaba. Con cada jornada que pasaba, él comprendía que la llegada de los animales era un anuncio. La creación misma reconocía al Creador. Noé, ansioso por la salvación de aquellos que se perdían, oró con fervor, implorando a Dios por un milagro aún mayor. Una tarde, mientras contemplaba las nubes que empezaban a moverse en formas ominosas, la voz de Dios resonó en su espíritu. «Noé, he escuchado tu clamor. Un pacto nuevo se está formando. El dolor de los hombres no se perderá, sino que será transformado. Mi gracia será revelada incluso en el juicio». Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, la familia de Noé sintió que un velo se alzaba en sus corazones. Ellos conocían la voz de Dios, sabían que todo lo que estaba por ocurrir era parte de un grandioso plan. Sin embargo, las dudas aún planteaban sus preguntas en el silencio de la mente. ¿Cuánto sufrimiento será necesario para que los hombres se vuelvan a ti?, se cuestionó Noé. En medio del bullicio externo, su esposa Naama se acercó y le tomó la mano. La promesa de Dios es eterna. Aunque la angustia nubla nuestras visiones, nuestra tarea es ser fieles. Cada golpe del martillo es un paso hacia el corazón del Padre, y el camino del sacrificio nos conducirá a la gloria. La lluvia comenzó a caer más intensamente, y Noé comprendió que la señal de Dios estaba en el aire, invitando a su familia y a todos a encontrarse con la verdad. Las murmullos se silenciaron en el pueblo. La gente miraba al cielo, sintiéndose por un instante vulnerables. Si las aguas venían, entonces tal vez la advertencia de Noé no era en vano. Sin embargo, un rayo de luz apareció en la mente de Noé. La salvación a través del arca no era solo física, era espiritual. Cuando el tiempo llegue, pensó,
La puerta del arca será también un símbolo de la puerta del reino de los cielos. Entonces, en una revelación estremecedora, entendió que Dios estaba no solo dando la oportunidad de salvación a su familia, sino a todas las naciones que habían tenido la oportunidad de escuchar su mensaje. Con un nuevo fervor, Noé se alzó y proclamó: «Salvación para el que cree, venid a la arca, aún hay tiempo». Los ojos de su esposa, Naama, brillaron con una determinación que reflejaba su confianza en él. «Estoy contigo, Noé. Si hay una oportunidad, debemos aprovecharla para mostrarles que hay esperanza incluso en los tiempos más oscuros». Así, cuando la lluvia comenzó a caer más fuerte, llenando el aire con un canto torrencial, Noé y su familia se dirigieron al pueblo. Mientras caminaban, sentían la tensión palpable en el ambiente. Los rostros de aquellos que los miraban, llenos de incredulidad y desprecio, no mitigaban su fervor. «Escuchad, habitantes de este lugar, el juicio de Dios se acerca, pero ciertamente hay un camino de salvación a través de este arca que hemos construido. No os neguéis a escuchar la voz del Altísimo», proclamó Noé con un eco resonante. La multitud, primero estupefacta, comenzó a murmurar. Algunos se reían, otros mostraban signos de inquietud. Un anciano del pueblo que había sido testigo de la edificación del arca se adelantó, miró a Noé con ojos llenos de escepticismo y dijo: «¿Por qué deberíamos creer en tus palabras, Noé? ¿Dónde están las pruebas de que este juicio realmente vendrá?». Con una firmeza renovada, Noé se acercó al anciano. La fe no requiere pruebas, sino un corazón dispuesto a abrirse a la verdad. A nosotros nos ha sido revelado un plan, y cada golpe del martillo en el arca es un recordatorio de que hay un escape para los que creen. Os ruego que volváis vuestros corazones hacia la misericordia de Dios. Algunos comenzaron a moverse, buscando refugio de las primeras lluvias, mientras otros se mantenían firmes en su desdén. La tormenta creció en intensidad y arrastró el murmullo de la multitud, como si el mismo cielo anunciara un inminente desenlace. «Venid al arca y seréis salvos», insistió Noé. «El tiempo es breve, las puertas de la gracia están por cerrarse, y todos los que se acerquen al arca encontrarán refugio. La vida es una elección, pero el amor de Dios nos llama a casa». A medida que la noche se cernía, la lluvia caía con más fuerza, y el ambiente se tornaba desesperante. Aquellos que habían creído comenzaron a moverse hacia el arca, impulsados por la urgencia que emanaba de Noé, pero muchos más se resistían, aferrados a su incredulidad. La lucha por el alma de la humanidad se libraba en aquel instante, y el clamor de Noé resonaba como un canto antiguo de advertencia y esperanza. La puerta del arca, aún sin abrirse, se erguía, un símbolo de la fe y la redención que aguardaba. Todos sabían que el día culminaría no solo en una tormenta, sino en una segunda oportunidad para los que se atrevían a creer. Pero aún había aquellos que se negaban a escuchar la advertencia, y las sombras de la incredulidad se extendían como una nube sobre el pueblo. Cuando las primeras ráfagas del diluvio comenzaron a mezclarse con los gritos de la multitud que se precipitaba, Noé supo en su corazón que todo lo que había experimentado lo había llevado a este momento crucial. ¿Serían ellos la generación que aprendería a reconocer la voz de su Creador en medio del juicio? ¿Habría un camino hacia la redención que se manifestara entre las aguas? En medio de esa tormenta, mientras el sonido del agua retumbaba en sus oídos, Noé sintió un fuego interno que lo erguía en la piel. «El mensajero se acerca», recordó la voz del cielo. «Un tiempo de redención está por llegar». Las aguas del juicio no solo debían cumplirse, sino que la historia de salvación que comenzaba en este momento se expandiría mucho más allá del arca. Y lo que estaba por llegar transformaría no solo su familia, sino la esencia de la naturaleza humana misma.
Mientras la lluvia incesante caía y el pueblo se dividía entre la fe y el rechazo, Noé supo que el destino de la humanidad pendía de un hilo, y la revelación del verdadero propósito divino aguardaba su momento. La historia continuaba, desafiando la misma noción del tiempo y revelando, en cada gota de agua, el poderoso plan soberano de Dios.